Pausa, pero con el ánimo de que podamos conversar con los panelistas, vamos a comenzar con el siguiente panel. Este panel lo titulamos La paz total, memorias y aprendizajes de los procesos para la salida negociada al conflicto, y es un honor para nosotros introducir a las y los invitados que nos van a acompañar. Por un lado, Vera Grave, jefe del equipo negociador del gobierno colombiano con el ELN, así que invitamos a Vera a pasar al frente. A Olga Amparo Sánchez, de la Cumbre de Mujeres por la Paz. Olga, bienvenida. Tenemos a Álvaro Villarraza, que creo que está en la puerta. Él es el director de la Dirección para la Construcción de Memoria Histórica del Centro Nacional de Memoria Histórica. Si alguien me ayuda a decirle que ya vamos a comenzar. Y finalmente, Eider Alfonso Camelo, quien es colaborador científico del Instituto Capaz. Así que bueno, muchas gracias. Y en este momento le entrego la palabra a Nelson Rojas. Él nos va a apoyar con la moderación de este espacio. Él es filósofo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Educación de la Universidad Javeriana y doctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales, y actualmente es profesor de la Universidad Distrital. Así que, Nelson, gracias, y a todas y todos bienvenidos. Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas, por supuesto a nuestros panelistas. Ya me ahorraron el trabajo de la presentación, entonces vamos a ir directamente con algunas líneas de trabajo que quisiera compartir con ustedes para iniciar. Siempre las preguntas que tiene este panel está recorriendo una tarea que, aunque el marco es paz total, que ha sido de parte del gobierno nacional de los últimos 2 años todo el trabajo y el esfuerzo que se ha hecho de paz en el país, que tiene una cola larga. Y la primera pregunta justamente va por ahí, es ¿cómo ven ustedes continuidades, discontinuidades entre lo que hoy día se resta con relación a lo anterior en su experiencia? Entonces, la primera pregunta de cómo ha sido su experiencia y su papel articulando su trabajo con el proceso de paz total es muy importante. Resaltar las continuidades, coincidencias y diferencias entre este proceso y anteriores esfuerzos en la historia del país. Creo que nos da unos buenos elementos para iniciar el diálogo. Y por supuesto, bienvenidos y muchas gracias por estar acá. Y si quiere comenzamos por nuestra colega Vera y continuamos. Hola. Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo a todos los y las presentes y gracias por este espacio de reflexión sobre la experiencia. Creo que es importante que no sea desde la teoría solamente, sino desde la vida que finalmente cuenta en todo esto. Pues Colombia siempre habla mucho de su historia de violencia, pero tiene también una larga historia de paz. No solamente la que viene de los años 90, sino antes, pero yo creo que vamos a poner una línea de tiempo, empezar por la propia experiencia, porque pues la experiencia del M-19 fue pionera en el año 1990 a partir de una decisión de paz. Creo que es importante, sobre todo si vemos cómo han sido los diferentes procesos, es decir, el punto de partida es una decisión de paz que nace del comandante entonces Carlos Pizarro, de manera que ese proceso ya arranca como con una predisposición de paz, que es distinto a los otros procesos a que yo vivo hoy, que se trata de, pues el diseño de ese proceso, el desarrollo de esos procesos fue escalonado, fue parcial, ¿cierto? Fueron procesos parciales que arrancó un grupo y después se fueron sumando otros, confluyó en la Constituyente 91, que es importante, que es como el hito que aglutina junto con los esfuerzos desde la sociedad civil.
que tiene como resultado concreto la Constitución del 91, es decir, fueron los esfuerzos que fueron uno por uno, de alguna manera, pero acumulativos, por supuesto. Después está la experiencia de las FARC, que también hace parte de eso, y hoy la apuesta es distinta. O sea, la apuesta hoy es de la paz total, significa de una vez por todas tratar de superar esa página del conflicto armado con todas sus expresiones de violencia que se han dado en los últimos años. Entonces es distinto vivir la experiencia de haber sido parte de un grupo rebelde a asumirla hoy desde la perspectiva del gobierno, pero creo que ayuda porque da elementos en el sentido de tratar de comprender lo que pasa al otro lado, lo cual no quiere decir que se esté de acuerdo, que no haya obviamente visiones críticas, rechazos a comportamientos, etcétera, pero el haber estado en un grupo rebelde y hoy estar en la perspectiva del gobierno permite comprender los temores, los miedos, lo que significa dar el paso a la paz, ¿cierto? Aunque, repito, en el caso del M-19 fue distinto a lo que sucede con el ELN, que es una guerrilla de 60 años de vida rebelde, que es bastante más complejo, porque ya hay toda una cultura instalada, un modo de ver la vida, unas prácticas y 30 años de negociación que pesan. Entonces diría que sirve la experiencia en términos de comprensión, en términos de... yo encontré cuando llegué a la mesa un poco la actitud, un poco de juicio, ¿cierto? Como de aquí estamos nosotros y ahí están los otros, y realmente lo que he tratado de llevar a la mesa es como un ejercicio de comprensión de qué pasa al otro lado, de entender qué pasa, cuáles son las lógicas, cuáles son las dinámicas, porque solamente yo creo que los acuerdos, esa es la experiencia, se logran es de encontrar unos puentes, encontrar una manera de los puntos de las posibles salidas, de trascender además el regateo que se da y ver más allá, y porque no basta decir es que el ELN es así, el ELN es así, el ELN es así, sino realmente hay que encontrar salidas. No se trata de quién tiene la verdad, quién tiene solamente la razón, quién tiene el mejor discurso, sino realmente lograr entender qué pasa allá y porque finalmente ¿cuál es el encargo que tenemos? Es lograr acuerdos, lograr avanzar, y esa es la búsqueda permanente, es decir, de cómo encontrar, cómo desenredar las crisis, cómo tener la actitud, no solamente afirmar la postura propia que se da por hecho, sino sobre todo encontrar lugares de encuentro, diría por ahora. Gracias, Vera. Álvaro, continuando con cuál es tu experiencia por la misma línea, ¿no? Vera nos habla un poco más M-19, ELN ahora. ¿Cuál es tu experiencia con relación a este tema de búsqueda de paz y ahora el esfuerzo que se está haciendo con el tema de paz total? Necesariamente la referencia histórica aquí está en las preguntas. Obviamente caer en un tema descriptivo sería inviable acá por todo el relato y toda la riqueza y todas las experiencias, pero me atrevo a señalar como algunas píldoras hasta llegar a lo de la paz total. Ha habido en Colombia una situación particular, sui generis, que no quiere decir exclusiva de Colombia, por supuesto. El modelo colombiano es de un conflicto armado muy extendido, y incluso guerras civiles discontinuas, pero escenario de expresiones de guerras civiles, de guerra militar, guerra de guerrilla frente al Estado. Comparto el análisis complejo, no bipolar, de la Comisión, del entramado de actores a distintos niveles. Vi tímida la Comisión para hablar de elementos de guerra y confrontación bélica de parte no solo militares, sino de entramados también políticos y sociales, a mi juicio expresiones incluso de guerra civil que se han vivido y mutaciones en ello. Y la paradoja colombiana, ¿no? Este año estamos cumpliendo 80 años entre expresiones de conflicto armado y de violencia política que no cesan un solo día técnicamente.
pero ese no es un absoluto, sería muy unilateral y falta la calidad. También 40 años, ¿sí? 42 años con esa actitud de búsqueda de la paz y de ambivalencia en un sentido incluso positivo. Desde 1982 para acá, todos los gobiernos han tenido, en mayor o menor grado, política de paz y política de guerra. Y las guerrillas, progresivamente, cada una con su naturaleza y su situación, el dilema de entrar en un proceso político hacia la paz o de mantener, resistir o escalar la guerra dadas las circunstancias. Entonces, esa es una primera consideración de fondo. Hay 6 momentos históricos que no voy a usar para hablar de ellos, pero sí voy a decir por lo menos 3 cosas muy brevemente. De pronto yo voy un poquito más allá en lo histórico de Vera, no en discrepancia, sino más bien en cierta complementación, pero parte de esta reflexión. Me parece que a veces se desestima el primer proceso de paz que hubo en Colombia, que fue con el gobierno de Betancourt. Y en ese momento hubo 3 pactos de paz, 3 guerrillas insurgentes que hacen pactos de paz. Y yo creo que ese fue un ensayo hacia la paz bien interesante. Sin duda alguna, la política de Belisario Betancourt es una política que da lugar al reconocimiento político, a una acción de diálogo, a una voluntad de concertar, de buscar salidas y acuerdos, y a la firma de unas treguas. Es que en ese proceso de paz las FARC dejó claro que su reclamo era el agrario y de garantías políticas. Es que en ese proceso de paz el ELN dejó claro que su reclamo era el llamado a una concertación nacional para rectificaciones democráticas. Es que el EPL fue claro, desde ese momento dijo, la paz solo es posible con una Asamblea Nacional Constituyente que permitiera un nuevo consenso nacional y una reforma democrática en las instituciones políticas y en lo social. Y el ELN no estuvo en esa apuesta. Dijo, no hay condiciones, hay absoluta desconfianza en el Estado, le ha puesto la estrategia revolucionaria, pero no estuvo en margen. Se sensibilizó en medio de los debates y hace una apuesta interesante en la agenda, que es el tema de la propuesta de convenio humanitario del 87. Y le valora al Estado y le valora al gobierno en ese momento. Y esos 2 años, 84-85, si bien estuvieron con precariedades en la formulación de políticas, precariedades en las formas de veeduría de los procesos, todo lo que se quiera, se pueden hablar de inconsecuencias de las partes o ambivalencias de las partes, siendo válido todo eso. Es de rescatar desde el Estado, los gobiernos y las propias guerrillas ese primer proceso de paz. 2 años inclusive donde se ampliaron las posibilidades políticas, donde crecieron organizaciones sociales, donde se lograron espacios, se gestaron espacios durante esa tregua, pero bueno, está la historia triste que ni se cumplen los acuerdos de fondo y hay agresión contra los campamentos, etcétera, etcétera, etcétera. En lo cual hay algunas inexactitudes en el informe de la Comisión de la Verdad, que algunas no se justifican, pero por supuesto me parece un gran informe y por supuesto es lo fundamental y en general comparto eso, ¿no? Porque esas complejidades no me extiendo a precisar detalles en eso. De hecho, ha habido 2 momentos exitosos en los procesos de paz, ¿no? El momento 89-91, donde las insurgencias no lograron un consenso hacia la paz y se fracturan. Y vienen los sucesivos procesos del M19 con su reclamo de concertación. Viene el acuerdo de paz del EPL con su apuesta, que nunca dejó de hacerla, de la Asamblea Nacional Constituyente, al cual se unen el INTILAME y el PRT. Y creo que el modelo colombiano es parecido al filipino y a de varios países africanos, no una paz global, no una paz simultánea, diferente a El Salvador y Guatemala, donde incluso no exclusivamente cada vez cada guerrilla, sino que hay distintos momentos, porque son concomitantes, solidarias, e inclusive hay sinergias entre la paz del M19 y la paz del EPL, PRT, el INTILAME y un sector que luego se viene como la CRS, inclusive la reincorporación y el propio proyecto político son de convergencia. Porque también a veces hay exageraciones, que no, que cada guerrilla ha hecho de su proceso por su lado. Eso no es cierto. Ya dije, con Betancourt estuvimos 3 guerrillas al tiempo, inclusive en M19 tuvimos la misma mesa y la misma negociación, lo recordamos ver en las comisiones comunes y el mismo acuerdo unitario. Y en el 91 también hubo una sinergia de ese tipo. El otro momento histórico es el de las FARC,
2013 a 2016, con todas las particularidades de su agenda de 6 puntos que se conocen. Hay muchos aprendizajes. Casi que yo digo que Colombia es un campo de experimentación de todos los métodos de resolución de conflicto, con todo lo que se ha hablado de partes, de terceros, de formas de veeduría, de mecanismos de implementación. Todo eso lo tenemos aquí, lo hemos recreado. Y no quiere decir que siempre ha sido fácil, y obviamente hay escenarios de procesos truncos y procesos fallidos. Por eso digo, hay mucho, hablar finalmente lo del Caguán, hablar finalmente otros diálogos que se dieron fueron experiencias fallidas, pero sí creo que hay mucho. La paz total recoge de todo eso. Y yo discrepo muy fraternalmente, por ejemplo, y lo digo con un ánimo no de polémica, sino de conversación, que somos todos muy íntimos amigos y solidarios. A veces algunos exdirigentes de las FARC dicen el proceso de paz fue el proceso de paz, y aquí no hay varios procesos de paz. Evidentemente en Colombia hay que hablar en plural de procesos de paz. Ya dije, hubo uno en el 84 que fue casi que conjunto. Hubo otros concomitantes entre el 89 y el 91. Hubo otro con las FARC y quedaba la paz faltante. Ahora hablábamos con Vera, es que la importancia de la paz con el ELN es que en estricto sentido cierra la expresión de guerra civil interna, la expresión en lo militar de guerra de guerrilla frente al Estado histórica desde los 60, lo cierra el ELN. Eventuales siempre quedan fracciones que no se acogen o se reproducen en las llamadas popularmente disidencias, y hay otros fenómenos y otros actores derivados del paramilitarismo, del narcoparamilitarismo. El gobierno Petro y el presidente Petro lo ha dicho, y todos, lo que trata un poco es de recoger esas experiencias y aplicarlas en buen sentido, de alguna manera inclusive ponerlas sobre la agenda pública con más transparencia. Algunos gobiernos anteriores trataron el tema del sometimiento de estructuras narcoparamilitares y mafiosas de manera muy indirecta y sin reconocer un tratamiento directo a ese asunto. Claro, no es lo mismo resolver una guerra histórica, que lo es con las FARC, única insurgencia nacional histórica que queda, a un tratamiento eventual. Con el EPN quedaron 13 disidencias, con el M. Mangallón. No hay precio de paz donde no quede alguien, a pesar de que la gran mayoría, con las FARC también fue la gran mayoría que hizo la paz, pero se reprodujeron 18 estructuras que yo creo que ya son como doble. Esos son fenómenos históricos, pero si uno lo mira en una perspectiva histórica son fenómenos distintos. Entonces yo creo que, claro, el gobierno Petro y la paz total tienen unos ingredientes nuevos y distintos. Una paradoja, un gobierno de guerrilla, a mi juicio, con un programa más avanzado que el del ELN. Cuando antes las guerrillas recogían, no exclusivamente las guerrillas desde luego, pero las guerrillas retomaban demandas de democratización, y ahora es un gobierno que tiene un programa de democratización más actual y más integral que tiene el propio ELN. Entonces me parece que ahí también compromiso de la implementación del acuerdo con las FARC, importantísimo, pero que no resume la agenda de paz. Tampoco se queda en el ELN, y también tiene que ver con estas persistencias de grupos ya residuales de las FARC, y también tiene que ver con el fenómeno de las estructuras y poderes derivados del narcoparamilitarismo, que incluso en estricto sentido nunca han sido un alzamiento frente al Estado, sino una emergencia de poderes y de alianzas, que es un fenómeno muy estudiado, superpuesto un poco a lo que sucede a México, ¿no? Aquí hemos tenido de larga duración una guerra Estado-insurgencia, y en un escenario más reciente todo este fenómeno de economías ilegales, dominios territoriales y alianzas con sectores en la recomposición social y territorial que han emergido desde los territorios. Álvaro, gracias. Olga, cuéntanos con tu experiencia, también tu lectura de todo este recorrido de esfuerzo del país con temas de paz, y cuáles son esas continuidades, discontinuidades que ves con el tema de paz total ahora en el actual gobierno. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un honor estar al lado de Vera, Álvaro y nuestro amigo. A ver, yo voy a hablar desde el feminismo. De pronto Vera no se acuerda de algunas discusiones preparando un 8 de marzo de 1983. Estaban ustedes en el proceso de
negociación y planteábamos en ese momento la importancia de que la paz tocara a las mujeres, que tocara a los niños y las niñas. Bueno, en nombre de quien trato de hablar hoy de la Cumbre Nacional de Mujeres. Muy rápidamente, la Cumbre Nacional de Mujeres surge en el 2013 en el contexto de las negociaciones, el diálogo con la FARC y el gobierno de Santos, pero recoge la experiencia de organizaciones de mujeres que desde 1982, desde el gobierno de Belisario, veníamos exigiendo, y quisiera es que como que el continuo es y el descontinuo es desde el malestar y la exigencia, porque en todos desde estos 42 años y desde el 2013 la Cumbre Nacional de Mujeres como un espacio, una plataforma de 8 organizaciones que son la Ruta Pacífica, el IMPAL, la Casa de la Mujer, IMP, que es Iniciativa Mujeres por la Paz, AMOSIC, CENOA y Mujeres por la Paz. Se me quedó una, espero que en el camino me acuerde. Este recorrido es entre la exigencia y creo que siempre una de las continuidades en clave de la pregunta es ¿dónde estamos las mujeres? Y dónde está la agenda de las mujeres y de la agenda de las mujeres como sujetos políticos, pero también de las mujeres como víctimas. Y es un continuo que no siempre tiene la respuesta adecuada. Digamos que el punto máximo sería el acuerdo con la FARC y el gobierno nacional, donde hubo una agenda mucho más clara sobre la situación de las mujeres, en el entendido que la paz no tiene que ver solamente con el silenciamiento de los fusiles, sino que la paz por las mujeres pasa por transformar el patriarcado y para transformar todas aquellas condiciones que generan injusticias y desventajas para las mujeres. En esa perspectiva, lo que hemos hecho, y voy a hablar en plural porque creo que los logros feministas son logros colectivos, y me gusta un poco la metáfora del caleidoscopio, porque es muchos colores, muchas figuras geométricas que arman un mapa de lo que ha sido el trasegar de las mujeres en la búsqueda por la paz en este país, que data también desde los años 60, mujeres como Feria Uribe Acosta, que fue una de las mujeres sufragistas, y en 1962 escribió No habrá paz en este país mientras las élites indolentes no estén dispuestas a hacer la paz. Lo escribió en 1962 y creo que es claro lo que estamos viendo en este momento. Entonces, esos logros feministas de poner en la escena y en la agenda política qué es lo que pasa con las mujeres ha tenido diferentes momentos. El momento de la Asamblea Nacional Constituyente, que fue ese pacto impulsado por el M19, donde las mujeres luchamos para que quedara una agenda, y quizá un momento que no se ha valorado y se conoce poco fue la toma del Palacio de Justicia. En la toma del Palacio de Justicia, el colectivo de mujeres de Bogotá dijo juicio y responsabilidades para todos los actores, y eso fue horrible, porque la gente de derecha decía cómo van a pedir juicio y solamente para un sector, y el M19 decía no, ¿cómo así que van a pedir juicio? Entonces decíamos sí, verdad y juicio, y bueno, la historia nos dio la razón y sacamos un artículo que decía la toma del Palacio de Justicia ha sido el derrumbe de la institucionalidad en este país. Desde esa perspectiva me parece que Paz Total es una iniciativa importante, pero quisiera mirar desde una óptica feminista una paz total que no toca a las mujeres. Una paz total porque el hombre es bello, entre otras cosas porque habla de una paz que va más allá del silenciamiento de los fusiles, pero es una paz nuevamente en el espacio público. No sé si ustedes saben, una de las últimas intervenciones de la Fiscal General de la Nación habló que de mayo del 2023 a mayo del 2024
149.000 mujeres han sido violentadas en el interior del hogar y 633 feminicidios. Y la paz total tiene que hablar de eso. La paz total tiene que generar una reflexión y unas acciones claras que lleven a que las mujeres no tengamos que seguir viviendo la guerra privada que nos ha declarado el patriarcado. Entonces me parece que en esa perspectiva es una continuidad que las paces que se han hecho en este país en general no han incluido a las mujeres, con la excepción del acuerdo de la extintas guerrilla de la FARC y el gobierno de Santos, que digamos araña algunos de los puntos. Hay otros temas que los deja y que esperamos que con la persistencia y la insistencia logremos en la mesa del Ejército de Liberación Nacional poner algunos de los puntos de la agenda. Olga, muchas gracias. Le tocó a Heide cerrar este primer bloque con esas continuidades y discontinuidades entre esos esfuerzos de paz, y desde tu experiencia, cuéntanos un poco cuál es tu perspectiva. Bueno, eso es un poco difícil comprender después de estas tres intervenciones, hablar de la experiencia, por obviamente la experiencia de vida de cada uno y cada una de ellas. Sin embargo, yo creo que, digamos, en Colombia en este momento, cuando hablamos de procesos de paz, el proceso del acuerdo con las FARC es un parteaguas en el sentido de el papel que está jugando la verdad y la memoria en el país. No quiere decir con el acuerdo de paz de las FARC iniciara la discusión en torno a la verdad y en torno a la memoria. De hecho, aquí la Dirección de Acuerdos ha hecho una de las mejores bibliotecas sobre el paramilitarismo que pueda existir en Colombia. Son referentes obligados académicos cuando uno va a entender el paramilitarismo en el país. Sin embargo, es muy interesante porque ahora que cumplimos 2 años de la publicación del informe, pone como intención dos elementos que son importantes tanto para lo que estamos viviendo ahora como para lo que se plantean en los procesos de negociación, tanto sociojurídicos como en términos de negociaciones de diálogos de paz. Y es, ¿qué vamos a hacer con tanta verdad y qué vamos a hacer con esta memoria? ¿Por qué? Porque hay una discusión recurrente en torno a la necesidad de verdad y a la necesidad de memoria en el país. Sin embargo, tampoco ha sido muy claro para qué queremos tanta verdad y tanta memoria. Y lo digo también habiendo participado en la Comisión de la Verdad. ¿En qué sentido? En el sentido que le hemos colocado un imperativo moral a la memoria y a la verdad, como si saber mucha memoria y mucha verdad impidiera que cosas malas sucedieran. Un ejemplo claro que tenemos ahora es Argentina. Puede ser uno de los países del Cono Sur más fuertes en torno a reivindicaciones de verdad, de memoria del pasado, y podemos observar las luchas que se están presentando en este momento y el revisionismo que se está generando. ¿Qué quiere decir esto? Esto no quiere decir que mucha verdad y mucha memoria nos blinda frente a expresiones de violencia. Entonces esa es la primera atención a 2 años, creo yo, de la publicación del informe de la verdad, y es cómo como ciudadano yo puedo acceder a un discurso y a un retrato del pasado. Yo creo que esa discusión no la hemos planteado en Colombia, y es yo como ciudadano que no trabajo en estos temas, cómo me puedo situar en un relato que me narra un pasado que en teoría yo debo apropiar. Pero además pone en tensión las discusiones que se vienen con los demás grupos, y es cómo se van a disponer los demás grupos en las mesas de diálogo o en las en temas de justicia frente a las discusiones de verdad y memoria. La primera sería, lo van a hacer, pero la segunda es, ¿qué vamos a hacer con toda la información que tenemos ahora? ¿Debemos complementarla? ¿Debemos articularla? Yo no creo que debe ser excluyente en lo absoluto, para nada, pero es una discusión que no hemos dado en Colombia, y creo que la política de paz total nos ayuda medianamente a tener un marco de comprensión de qué hacer con esa verdad y con esa memoria. Y digo medianamente, ¿por qué? Porque el gobierno nacional lleva 2 años intentando entender qué es la paz total. Y yo creo que ahí ha habido una complejidad, y es que se está centrando mucho en que la paz total es el silenciamiento de los fusiles. Y es una apuesta que puede ser políticamente muy difícil, pues porque si no se logra el silenciamiento quiere decir que la paz total es un fracaso, y yo no creo que sea un fracaso. La paz total es más amplia que el silenciamiento de los fusiles. Pero también creo que ese marco de política pública, que es la política de paz total, nos puede ayudar a nosotros para entender qué hacemos con esta información, qué hacemos con esta verdad y qué hacemos con la memoria y cómo la podemos integrar al relato nacional.
que es algo que creemos, que yo creo, perdón, que está en deuda en el espacio colombiano. ¿Y por qué está en deuda? Por supuesto, sale el informe de la comisión, se firma el acuerdo de paz y entra un gobierno, como el gobierno del expresidente Iván Duque, que obviamente pues, no era afecto en lo absoluto a estas discusiones, y eso fue un bache muy fuerte para la sociedad colombiana en términos de empoderamiento, en términos de comprensión. Pero a la vez entra ahora un nuevo presidente, como el gobierno del presidente Petro, y es como una bocanada de aire fresco para la sociedad colombiana. Sin embargo, yo sí considero que, por ejemplo, falta mucho mayor apropiación en materia de lo que acaba de presentar la Comisión de la Verdad. De hecho, en varios escenarios académicos es muy interesante cómo las personas referencian en muchas ocasiones más los datos del basta ya que los hallazgos que tuvo la Comisión de la Verdad en algunos elementos, por supuesto, no en todos. Y eso es un indicador del trabajo que debe realizar la sociedad colombiana. Pero para cerrar mi intervención, también creo yo que el gran reto en los procesos de negociación que se están llevando a cabo es cuál va a ser el papel en términos de justicia, pero también en términos de verdad y en términos de memoria de estos grupos que están en procesos de negociación, que no es menor, pero además que yo creo que la sociedad colombiana tal vez no esté dispuesta a ceder de lo que le entregó el proceso de negociación con las FARC. Y esa es una tensión que va a ser muy difícil de resolver en los próximos 2 años que quedan del actual gobierno. Heider, gracias. Viene justamente una pregunta que quisiera que ustedes tuvieran la posibilidad de elaborar, porque vamos a unir la 2 y la 3, que me parece mucho más fructífero. Ustedes han venido anotando juiciosamente los comentarios de cada uno y eso me parece muy interesante porque es genuino diálogo cuando uno apropia lo que el otro también está discurriendo, me parece de un respeto absoluto. Y entonces, tenemos 2 años todavía de paz total si contamos el gobierno, pero tenemos un montón de años hacia adelante con un panorama que todavía no es claro de lo que sigue, pero ya tenemos una experiencia. 2 ciclos de gobierno con conversación de paz, un gobierno que no apostó claramente. ¿Qué sigue? ¿Cuál es su lectura de acuerdo con su experiencia, con esa larga experiencia que traen? ¿Cómo ven ustedes cuáles son los desafíos que tenemos en el marco de este paso total, que es 2 años de aquí para adelante, pero lo que sigue, que no sabemos cómo siga y qué apuesta tenga, pero que desde ahora sí ustedes nos permiten con la experiencia ver qué sigue en términos, a qué apuntamos como desafíos concretos que hay y cuáles son las recomendaciones? 2 en 1. Vera, por favor, arranquemos. Bueno, vamos todos en... Lo primero es que... A mí ese tema del tiempo, el otro día leí, yo no sé en qué periódico salió, que es que se acabó el tiempo. Faltan 2 años. El gobierno son 4 años y falta la mitad. Entonces ya se está jugando como que se acabó, aquí no se hizo nada, aquí no se negoció la paz total, esto es un fracaso, esto es un desastre, porque... Y creo que lo primero es, recomendación, aprendizaje, es cambiar esa noción del tiempo, ¿cierto? Porque 2 años bien utilizados se puede hacer un montón de cosas, pero si ya estamos pensando que esto se acabó, pues no vamos a hacer nada, y estamos ya esperando, y entran los cálculos electorales y quién va a ser el presidente del futuro y quiénes va a ser, y yo creo que ahí perdemos mucho tiempo. Yo creo que todos los días cuentan aquí, todos los días se puede hacer algo, todos los días hay que pensarse la paz en muchos sentidos. Y también le hemos dicho a Lele, en el caso de donde yo estoy, es que el tiempo, no, que tienen todo el tiempo del mundo, pues no tienen todo el tiempo del mundo. También a los actores se les acaba el tiempo o político, o militar, o social, porque esto, el clan del Golfo se expande, porque la población reacciona, porque la situación no da más en los territorios, la gente está cansada de la violencia, entonces decir que tenemos todo el tiempo del mundo pues es complejo. Pero también tenemos que cambiar esa idea de que se acabó el tiempo, ¿cierto? Eso creo que es fundamental. Lo otro, que
es fundamental en esto es tener una mirada apreciativa de estos procesos. Lo que todos los días, sobre todo los medios de comunicación en general, los críticos del proceso, los que les parece que nada sirve y no se hace nada, es siempre la mirada de lo que no hay, lo que falta, que no se ha logrado. Y hay muy poca reflexión, muy poco trabajo sobre lo que se ha logrado y entender esto como procesos. O sea, pretender que el ELN sea como el M-19, que hizo la paz en un año, pues eso es absurdo. O sea, es otros tiempos, otras lógicas, otra cultura, otra visión, y desde ahí hay que trabajar. Y hay que hacer un gran esfuerzo, y ahí es donde estos espacios son tan importantes y donde debería una mirada más apreciativa y más comprensiva. Comprensiva no quiere decir permisiva, ni justificadora, ni nada de eso, como lo quieran llamar, sino es de verdad de comprensión, que son procesos históricos. Superar 60 años, un grupo rebelde que tiene temores, que compara, que mira la experiencia de las FARC y dice, si esto va a ser así, nosotros le jalamos a eso. Es decir, se requiere, ¿verdad?, hacer, y creo que hace falta una enorme pedagogía en términos de procesos de comprensión de los procesos, del proceso mismo, y de destacar también los avances, porque hoy hay, ¿cuántas mesas hay ya? 9 mesas. ¿Quién habla de eso? Pues sí, puede ser que falte mucho y que esto es bien complejo, pero ¿por qué no se destaca eso? ¿Por qué no hay una reflexión sobre eso? Y obviamente también lo digo desde el proceso que estamos viviendo con el ELN, donde el tema, por ejemplo, de la participación es algo esencial. Eso es un logro histórico, una participación institucionalizada, con tal nivel de participación, de creatividad de la gente, y eso es como si no existiera, porque no hemos hecho el acuerdo final. Pues con el ELN hay que pensar si vamos a llegar a un acuerdo final, o si más bien pensamos hasta dónde podemos llegar y amarrar ese acuerdo a futuro. Entonces creo que hace falta un enfoque un poco distinto de eso, y eso está articulado en una pedagogía de paz. Yo creo que lo que nos falta, y eso es mi obsesión todo el tiempo, es una pedagogía de paz más allá de las negociaciones, porque la paz total no son solamente las negociaciones, sino es el tema género, es el tema mujer, es que la población entienda que la paz le pertenece, que la paz no se delega, que tiene un lugar en la paz, porque si no, seguimos en la lógica que pasó un poco en la época de las FARC, que hay que aprender de la experiencia, que se pensó que pedagogía paz era explicar los acuerdos, y no hacer pedagogía de transformación cultural de esta sociedad, que tiene que ojalá logre superar esas lógicas de violencia y entienda que la paz también le corresponde, que la paz también es, y ahí entra la sociedad civil. Es decir, a la sociedad civil le corresponde también un papel activo de reclamo, pero también de apropiar, hacer suya esta paz. Creo que el tema pedagógico para mí es fundamental, es decir, que hay una narrativa de paz más allá de las negociaciones. El otro tema es lo territorial, y ahí entran las mesas nacionales ligadas a lo territorial. Finalmente la paz se construye en los territorios, pero tenemos unos esquemas de negociación nacional que son muy importantes, que hemos defendido, en los cuales creemos, porque permite una negociación global, pero obviamente eso hay que desarrollarlo en los territorios y pensando en la población. Hoy la principal afectada, pues el ELN acaba de decretar un paro armado. ¿A quién afecta? Pues a la población. Entonces el gran reto es cómo, y ahí viene el tema de las diferentes negociaciones y lo que pasa en el territorio, es decir, esto sin que pare la guerra en los territorios es muy difícil esa confrontación y por eso los ceses al fuego son importantes, pero no solamente los ceses al fuego, sino ojalá cese de hostilidades. Creo que otros retos y desafíos es efectivamente el tema mujeres, género. Por lo menos hemos logrado ya en la participación, en el acuerdo de participación con el ELN, que aparezca el enfoque de género. Eso era muy difícil, muy sencillo. De cómo abordar eso. Y el otro que me parece, no pretendo abordar todo aquí, es profundizar de verdad la participación de la sociedad. La sociedad, no solamente quienes participan en torno a los acuerdos, sino definitivamente
ampliar los niveles de participación, por eso las plataformas de mujeres, toda esa expresión que vivimos en las últimas semanas de la gente diciendo queremos que haya cese al fuego, queremos que esto avance, eso es fundamental. Estas mesas funcionan, digo yo, está la delegación gobierno, delegación grupo armado, comunidad internacional que cumple un papel fundamental en eso, que es la que media, la que promueve, la que propicia, la que apoya, y obviamente la sociedad civil. Son esos 4 componentes, creo que se articulan y mueven uno al otro. Y una de mis obsesiones, y eso lo traje de entrada a la mesa, es el tema de la cultura de paz, que está ligado al tema mujer, el tema género, porque la paz solamente es sostenible si también hay una transformación cultural. La mentalidad en la que vivimos de estigmatizaciones, de exclusiones, de prejuicios, pues finalmente solamente es un caldo de cultivo para que se reproduzcan las violencias, y creo que ese es un gran desafío. En lo particular, ser mujer al frente de una negociación, pues para mí ha sido como el reto y la pregunta, ¿cómo se marca la diferencia? ¿Cómo se contribuye con otra lógica, otra manera? Porque finalmente esas mesas son patriarcales, eso sí, lo he vivido en carne propia, fuertemente. Entonces, ¿cómo logramos de verdad generar una lógica distinta que implica la comprensión, que implica el reconocimiento, que implica otras dinámicas? Y creo que eso también hace parte de los desafíos, es decir, ¿qué significa que las mujeres estemos en las negociaciones? No solamente para que se diga, tenemos mujeres en las negociaciones, sino que implique también un modo distinto de abordar estos temas. Diría esto como algunos elementos. Creo que el tema de víctimas tiene que tener un lugar mucho más protagónico del que ha tenido, por supuesto, y también trabajar las rutas del tema de mujeres y género, que sin eso, pues también, como la cultura de paz, sin eso pues, difícilmente se desarrollan los procesos de paz como se quiere. Gracias, Vera. Álvaro, desafíos y recomendaciones desde tu experiencia para lo que sigue con el tema de paz total. Voy a tratar de expresarlo en 4 aspectos. Un primer aspecto, tocarlo porque plantea Vera, pienso que hay incomprensión y desestimación del proceso que van dando, en especial en lo conseguido con el ELE. El gobierno tuvo un acierto, irse al cuarto día y retomar ese proceso de paz que ya existía. El gobierno Duque lo dejó en suspenso y lo intentó desbaratar interna e internacionalmente respecto a los garantes, etc. ¿no? Y creo que son 6 ciclos, 2 en México, 2 en Cuba, 2 en Venezuela, más de entre 20 y 30 acuerdos, un cese al fuego importante, la participación, el desarrollo del punto 1, la fortaleza del equipo garante internacional. Si uno mira en general, es un proceso bastante avanzado, con el acierto inclusive de retomar los avances anteriores que hubo durante el gobierno Santos, ¿no? Lo de La Habana, lo de Caracas, la agenda, y lo de Quito, y el cese de 100 días con ONU y con Pastoral Social. Bueno, no le quiero tiempo a hacer un balance, pero es un proceso que han dado mucho. Estos procesos son de mucha tensión, de mucha complejidad, porque van, si no me equivoco, 6 incidentes. Ahorita es uno de ellos, ¿no? Y eso, pudiera decirse, es normal, eso aparece, y eso no dice todo el proceso. Entonces yo creo que hay una lectura, inclusive hay un ataque desde el principio y digamos de una narrativa absolutamente negativa de lo que es el propio proceso, ¿no? Y yo sí con claridad lo pongo al frente. En esencia el proceso de paz es con el ELN. Hay otras paces de una dimensión mucho más acotadas que son con las llamadas disidencias. Y hay el fenómeno que con acierto lo dice la política del gobierno, es el fenómeno del tratamiento de esas estructuras mafiosas incrustadas o con narcoparamilitarismo, con poderes entre lo legal y lo ilegal, etcétera, que es otro tipo de problemática en donde se plantean estas conversaciones sociojurídicos y este avenimiento a la legalidad y a formas de justicia tradicional con acierto posible de lograr, ¿no? Esa es mi primera consideración, y desde luego.
Pero mi segunda consideración es crítica. Yo creo que, y respaldo, y el gobierno ha avanzado en todos estos frentes, pero le ha faltado y ha cometido errores. No predominan los errores, y no estoy en la oposición, pero, por ejemplo, el nivel de formulación de la política es muy baja. Perdóname, no lo digo con arrogancia, pero como Vera sabe y Vera ha sido muy amiga, no solamente he tenido la experiencia, excúsenme, pero como aquí también nos dijeron hablar de su experiencia, de haber participado históricamente en los procesos de paz desde los 84, sino el haberlos estudiado y el haber hecho la Biblioteca de la Paz y haberle seguido el pulso. El gobierno Petro se caracteriza por tener una muy precaria y casi inexistente formulación de su política de paz. Eso impresiona. No podemos contentarnos con las formulaciones de la ley de paz de las 182 actualizadas y con la existencia ahora de la formulación del capítulo del plan de desarrollo y con algunos pronunciamientos, y esto como a una discreción. Ahí hay márgenes de improvisación, hay debilidades en formulación. Es crítico que a este momento no exista claridad sobre el marco jurídico con estas estructuras narcoparamilitares y mafiosas. Es decir, hay debilidades en el gobierno. Inclusive hay un decreto donde aparece la orden de una alta instancia para aclarar la naturaleza de esos grupos. Nosotros en el Centro de Memoria, ahorita que estoy a cargo de las investigaciones, estamos haciendo 3 investigaciones entre 12 que llamamos las investigaciones de la paz total. Estamos terminando la historia del ELN y estamos haciendo un estudio de las estructuras ex-FARC o llamadas disidencia y un estudio sobre todos estos grupos. Y nos fuimos a las 3 entes oficialmente obligados a hacer eso, la caracterización, el Alto Comisionado para la Paz, hablamos con Oti, la DNI de inteligencia y ¿cuál es la otra? Y el Ministerio de Defensa, y nadie tiene nada, y nadie ha hecho nada al respecto. Perdónenme, pero hemos ido a la fuente directa, hemos hablado con ellos, hemos buscado información, los hemos entrevistado y no hay nada. Es decir, yo creo que hay unos vacíos en la formulación de la política. Inclusive hay gobiernos anteriores que formularon mucho mejor su política. Es que ni siquiera he dicho una cosa elemental como la necesidad de la amnistía con el ELN. No hay una estrategia de negociación clara. Y todo lo puede resolver el presidente, mucho menos con trinos. Debe haber un norte de negociación. Tampoco estoy defendiendo una postura ortodoxa, no, pero es que hay que formular políticas públicas con claridad. En lo ambiental, contra la pobreza. Nosotros en el Centro de Memoria, frente a Verdad y Memoria, tenemos que formular con claridad una política pública y hay evidentes deficiencias en la formulación de la política. Y eso implica también, permítame un ejemplo, y lo digo de una manera constructiva, ¿cómo así que el presidente dice hay ceses al fuego y no había ninguno y sacan decretos que ni siquiera pueden aplicar porque no había cese al fuego? Y además se le dijo una mentira al país. Ese es un error grave del 31 de diciembre de 2022 y lo digo en un sentido constructivo porque si ni siquiera hay formulado una política donde haya claridad de cómo es un cese bilateral, de cómo hay posibilidades sobre un cese. Un tercer elemento que no me va a extender también es crítico y lo ha reconocido el gobierno, lo ha señalado las Naciones Unidas y todo eso, y es una alarma, y es con relación al tema de seguridad y al tema de la intervención y los impactos en las regiones y al tema de que a pesar de varios ceses al fuego, y no solitizo, pero hay una gran dificultad del gobierno para tratar el tema de la política y los desarrollos en materia de seguridad y los impactos en relación con los ceses al fuego. Y hablo desde lo positivo, porque incluso hay situaciones que tampoco estoy hablando de una manera, digamos, desconocedora de realidades. Vengo, por ejemplo, ahorita de Catatumbo y allá hay una situación estable en general del conflicto, con un riesgo alto, por ejemplo, de que choquen el ELN y las estructuras del Estado Mayor. Pero allá ha habido acuerdos humanitarios, pero allá ha habido, bueno, una guerra donde el ELN terminó al último reducto de los 13 incidencias del EPL, la última que quedaba la destruyó el ELN, paradójicamente no el Estado, bueno, etcétera. Pero me refiero que cada región tiene su realidad, hay situaciones diferenciadas, pero el gobierno ha quedado corto. Y me parece que hay unos vacíos y esto trae un desgaste muy alto, porque persiste la crisis en derechos humanos, persiste la crisis humanitaria y a veces incluso hay cierta falta de sintonía incluso entre el Ministerio de Defensa, el Alto Comisionado, esto en la interpretación y la actuación frente a algunos de estos aspectos. Y el último punto que quiero tratar, lo trato de forma positiva,
En todo caso, estamos en un momento de construcción de la paz. Yo creo que el cumplirle la implementación necesaria a las FARC, el lograr ese reto histórico con el ELN, esa apuesta es importantísima en la política de paz, el salir adelante con todo eso. Yo le quiero agregar la coherencia y la importancia, y en eso me parece que el gobierno tiene una muy buena planteamiento y muy buena situación. Si uno habla de la paz interna, la paz en las fronteras, la paz en la región y la paz global, y no estoy exagerando, que ese es otro tema grave, es que se está escalando el tema de las confrontaciones armadas. Es que han sobrevenido las guerras, ya no estamos en los finales de los 80 y los 90, ya no estamos cuando hacíamos ver esos con pisas y todo esto, que predominaba en el 80 y pico, llegó hasta el 90 y pico la tendencia en las soluciones políticas de los conflictos. Ahorita se están escalando. Y en ese sentido me parece que la voz de Petro y la política del gobierno de Naciones Unidas, cuando anticipadamente proponía solución y diálogo y una conferencia para el tema de Ucrania, Rusia, solución y diálogo para el tema humanitario en Palestina, Gaza, la ruptura con lo que sucede con el genocidio, sin duda alguna es una cosa que indigna, pues no, repugnante lo que está sucediendo, me parece que el gobierno tiene una política acertada, pero con esto digo, también el tema de la paz es un tema del ámbito global y del ámbito regional, incluso las facilitaciones que pueden y se están cuajando como elementos de mediación frente a la crisis política en Venezuela, y que puede derivar también y está derivando en algunos disturbios y tensiones y a las expresiones de arbitrariedad y el papel y los oficios de Lula, Petro y AMLO en ese sentido. Es en esa línea donde digo, tenemos la oportunidad en medio de ese prolongado, difícil asunto de tener una política de paz que tenga sus reflejos necesarios en las fronteras, en la región y a nivel global. Muchas gracias, Álvaro. Olga, desafíos y recomendaciones desde tu experiencia. Bueno, yo me suscribo a lo que acaban de decir Pera y Álvaro. Quisiera como que esto no se escuche como una galinatía. Yo creo que tenemos tiempo para hacer la paz, porque hemos tenido tiempo para hacer la guerra. Tenemos una temporalidad, y esa temporalidad inmediata son 2 años del presidente Petro, que creo que en esa temporalidad hay un reto grandísimo, es cómo cerrar ciclos de violencias y cómo minimizar las violencias generadas por el multicrimen organizado. Si entendemos que el multicrimen organizado no es una realidad solamente colombiana, sino que tiene que ver con el entorno internacional. Entonces, creo que tenemos que tener conciencia de que eso no lo vamos a acabar nosotros, pero sí se puede minimizar, digamos, lo que pasa en los territorios. Esa temporalidad, esperemos que el Ejército de Liberación Nacional lo entienda, de que puede tener todo el tiempo del mundo, pero tiene una temporalidad para hacer un acuerdo. Yo quisiera referirme como a diferentes retos. Hay un reto grandísimo del orden jurídico, es decir, cómo va a ser el manejo jurídico de 9 mesas que son actores diferentes, no me voy a extender en eso. Unos de orden metodológico, seguramente lo tienen, pero pues la opinión pública no lo ve, y unas del orden político y ético, y es que uno no ve en los procesos, en las 9 mesas, el lugar de las víctimas, y yo creo que ese es un reto grandísimo. ¿Cuál va a ser el lugar de las víctimas en todo este proceso? Tenemos un entorno internacional de alta conflictividad, alta conflictividad social y de alta conflictividad armada. Entonces, como Colombia en esa temporalidad de 2 años, uno de los problemas serios es con nuestro vecino Venezuela, cómo se soluciona, cómo se maneja esa situación. Creo que tenemos que tener la mirada puesta ahí. Otro reto es cómo territorializar la paz. La paz no puede ser desde Bogotá, desde Medellín, desde Cali, porque es que en el territorio, y ahí creo que se conjugan cómo territorializar la paz, pero cómo utilizar y potenciar la gran capacidad que hay en los territorios de construcción de paz, que hay, y que en este país no es peor el efecto de la guerra por lo que hacen las personas en los territorios. Es decir, sin número, formas de resistencia, de cuidado.
Creo que dos temas importantes para las 9 mesas que están: el reclutamiento forzado, no me voy a extender mucho en eso, y es que la forma que han encontrado los actores armados, porque ya no es por la vida política, sino reclutar forzadamente niños y niñas y adolescentes, y no se está hablando de eso. Y el drama de las mujeres en los territorios de reclutamiento forzado y la trata de niñas y adolescentes es muy crítico. Hay en territorios que en los fines de semana recogen a las niñas y adolescentes para servicios sexuales gratuitos y los devuelven a su casa los lunes o martes. Tenemos que hablar de eso. Y creo que hay otro reto muy importante, y es cómo vinculamos la paz con las acciones para enfrentar la crisis climática. Por lo menos todos los diagnósticos hablan creo que en Colombia, como a veces estamos tan metidos en nuestros propios problemas, no vemos la magnitud del problema, pero a 2040 se van a generar más de 200 millones de mujeres víctimas de las crisis climáticas en el mundo. Esto es una cosa dramática. Y por último, yo sí diría que uno de los retos de paz total y de paz es erradicar las violencias contra las mujeres. No podemos seguir viviendo una paz aparentemente en el espacio público, y en el espacio privado nos siguen matando a las mujeres. Javier. Bueno, yo tengo 3 o 4 observaciones al respecto. Para iniciar, yo creo que una de las dificultades en materia de la paz total es que es una categoría, una política a la cual se le ha venido dando sentido, y que, de acuerdo con Álvaro, yo creo que tampoco se agota con el Plan Nacional de Desarrollo. Uno lo lee y dice, estos son muy buenas intenciones, el problema es cómo esas buenas intenciones se desarrollan y se implementan en política pública. Y es como partir de un principio, es como que todo el mundo está de acuerdo con la paz. Pues sí, o sea, nadie, no le pregunta más acérrimo opositor, y todo el mundo está de acuerdo con la paz. Entonces parte de un principio básico, y es todo vamos a estar de acuerdo, pero no se desarrolla exactamente cómo esas ideas en política pública se van a desarrollar. Y ahí entro a hacer unas cuantas observaciones. La primera es que, resultado de eso, no hay como una suerte de un relato integrador de la paz y de qué se busca con todas las distintas mesas que se están generando. Si acá estamos sentados y tenemos dudas de cuántas mesas hay, entonces hay 8, hay 9. Imagínense ustedes un ciudadano que no está involucrado en estos temas y le expliquen que hay 9 mesas simultáneas y que las 9 mesas tienen tiempos distintos, pero además objetivos distintos y alcances distintos. Uno como ciudadano, ¿cómo tramita esa información? Entonces la primera idea es que el gobierno nacional no ha logrado tener un relato integrador de la paz para que como ciudadano comprenda que aunque haya momentos diferentes en espacios y tiempos, todo eso responde a una estrategia. Y la estrategia no puede ser la respuesta, es que la paz total, pues eso es como decir, pues es bueno porque le va a ir bien a usted. Pues eso no tiene mucho asidero en la realidad. Pero anudado a eso, existe otra dificultad, y es la dificultad creciente que tiene el gobierno nacional en temas de comunicaciones. Y las mesas tienen una enorme debilidad en temas de comunicaciones, y yo estoy totalmente de acuerdo con ver, fue la primera vez que lo digo. Y voy a poner el ejemplo del ELN ya que está, cuando uno comienza a mirar, por ejemplo, ¿qué dice el ELN? Entonces uno prende las noticias, lee el periódico y o hace algún comentario, o lo hace Iván Cepeda, o lo hace y dice, pero, o sea, todos me están diciendo que, claro, no se contradicen, pero también son mensajes demasiado atomizados, que es como, bueno, ¿yo cómo entiendo esto? Yo como ciudadano, que no estoy familiarizado con estos relatos, ¿cómo hago para comprenderlo? Entonces, claro, uno de los, y acaba una tercera observación, cuando uno habla de estos temas con gente que no es muy afín de pronto a estas apuestas, y son rigurosos, heterodoxos en términos de procesos de paz, lo primero que le dicen a uno es que no hay metodología. Y desde ahí, bueno, Sergio Jaramillo es uno de los grandes críticos, es que no hay metodología, no hay metodología. Y dice, bueno, la primera pregunta es, ¿realmente no hay metodología? Y si existe esa metodología, yo como ciudadano, ¿por qué no la entiendo? Entonces, claro, la cuestión es que algunos ciudadanos no han explicado cuál es la metodología que tienen.
Entonces, claro, sacan un comunicado, y el comunicado son 9 puntos, y el 9 puntos, y uno dice, pues yo entiendo los 9 puntos, pero a los 9 puntos dicen, vamos a hablar de la democracia. Eso para cualquier ciudadano es el relato de, nos vamos a ver Venezuela, ustedes están negociando todo. Evidentemente no, pero como las comunicaciones no son asertivas, entonces la idea de que hay muchas mesas, más la deficiencia de comunicación, permite debilidades en la comprensión de los avances en materia de paz y los logros que yo estoy totalmente de acuerdo que se han logrado. Pero también una tercera observación en materia de esta implementación de la paz total es que el gobierno nacional ha desconocido los espacios institucionales, territoriales y nacionales con los que cuenta el país, que ya existen, pero que hace caso omiso de ellos. Pongo un ejemplo a nivel nacional, el Consejo Nacional de Paz. El Consejo Nacional de Paz hasta hace un mes y medio estaba diciendo al alto comisionado consejero, denos una reunión porque nosotros tenemos una completa infraestructura nacional en la cual podemos comenzar a hacer un proceso de implementación. Uno va a distintos municipios y hay una cantidad de comités que están listos para apoyar, acompañar los procesos de implementación. Y cuando les pregunta, ¿y ustedes cómo han hecho eso? Dicen, yo no entiendo cómo uno va ubicado en estos planes, por ejemplo, en los comités nacionales de participación. Algo que es muy interesante es cuando uno lee, por ejemplo, la agenda de acuerdo con el Frente Comunero del Sur, en el punto 7 u 8, reconoce, mire, vamos a hablar con los consejos comunitarios, vamos a trabajar con los consejos territoriales de paz, y dice, bueno, ellos están pensando que existen unas infraestructuras de paz en los municipios, en los departamentos, en los cuales puede tener asidero los procesos de implementación. Pero eso es algo que el gobierno no ha aprovechado y a nivel nacional uno escucha mucho el reclamo de instancias nacionales con representaciones territoriales donde dicen no nos han dado juego. Y es una suerte de desaprovechar capacidad instalada en materia de paz que el gobierno no está o mapeando o por lo menos dándole el valor que tienen realmente. Y creo que eso es una deficiencia porque además es personas que tienen la institucionalidad, la sociedad civil, procesos de participación, de acompañamiento, de convocatoria que pueden realizar. Entonces yo creo que esos son como los grandes retos que tiene, creo yo, el gobierno nacional, para, entre otros, por supuesto, para comenzar a darle sentido, y aquí vuelvo con lo que dice, a un relato integrador de la paz. Que el ciudadano entienda que cuando le estamos hablando de paz total, la paz total no es solo el ELN, la paz total son una serie de mesas más una serie de transformaciones. Y yo creo que ahí es donde se ha quedado muy corto el gobierno nacional y de ahí se desprenden una serie de dificultades para comprender los avances y apropiarse de los avances que tiene en esta materia el gobierno nacional. Súper reto, súper recomendaciones. Llegó el momento de que ustedes participen en diálogo, entonces si podemos coordinar la participación. Vamos a hacer 2 bloques de participación. Uno primero para aprovechar, ver justamente que Veras se tiene que ir, entonces vamos a hacer una primera ronda de 3 o 4 intervenciones máximo. Tiene que ser 4 horas, entonces una intervención para que alcance a responder. Ok, una intervención, responde Vera y luego hacemos una genérica. Mi intervención es muy cortita y es, Jaime hablaba de esa institucionalidad que hay en los territorios que no se está aprovechando y Álvaro Villa habla de los vacíos que está encontrando frecuentemente. Esos vacíos no corresponden de pronto también a la falta de articulación con esa institucionalidad que no está participando y no sería como ayudar a articular eso y también desde estos espacios cuál sería el aporte real, palpable a ese proceso de paz total. Sí, otra más. Bueno, muy buenas tardes, verdad, es un gusto, un honor tenerlos a cada uno de ustedes, panelistas, en especial, no vamos a negar Javier y Álvaro, pues a quien va dirigida esta pregunta realmente por su propia experiencia en procesos de paz, como lo decía desde los años 80,
que coincidan de lecciones importantes por unos procesos y programas, incluido, me atrevo a decir, el Plan Nacional de Rehabilitación, que podría considerarse un antecedente de los actuales PDR. En ese sentido, quería preguntarles, a propósito de los dos grandes logros, pero también discutidos de la política de paz total, en particular con la mesa del ELN, que es el cese al fuego de un año que alcanzamos, y el acuerdo 28 sobre la participación de la sociedad civil, que también verá remarcado. Una de las críticas que se hace es la ineficacia del mecanismo de monitoreo y verificación, del cual no se conocen, digamos, reportes periódicos, o los ignoro por lo menos. Y es que me gustaría preguntarles con ánimo propositivo realmente y con toda la ingenuidad del caso, pero basado más o menos en lo que está en el papel de ese acuerdo inicial, que dice que la sociedad, como fuente de las propuestas, adquiere el proceso de impulsar y lograr transformaciones, ¿cómo vincular a la sociedad civil en ese monitoreo de cese al fuego? De incluir por lo menos, a lo mejor, reportes de organizaciones de base comunitaria en ese monitoreo, que puedan incluir las transformaciones de esa agenda tan amplia, pactada con el ELN, a propósito de lo que Olga decía de territorializar la paz. Solamente esto último se hizo ya un grandísimo ejercicio de al menos 78 encuentros con 8.565 representantes de organizaciones sociales para ese primer acuerdo, que fue pues cuestionado por varias voces, incluida la del propio comisionado, que había dicho que la firma de acuerdo alguno fue una delegación que incumple sus compromisos, era inviable, pues tras el anuncio del ELN de retomar el secuestro con fines extorsivos, y que recién ha dicho que no basta hacer una prórroga del cese si esa prórroga no tiene nuevos contenidos. Entonces les preguntaría qué viabilidad entonces ven, basados también en pasadas experiencias, de vincular de esa manera a la sociedad civil, y lo digo pensando no solamente en esa mesa del ELN, sino a lo mejor con otras mesas. Muchas gracias. Gracias por las intervenciones. Vamos a darle la palabra a Bela y a manera de cierre también. En el cese, empezar por la última pregunta. El cese al fuego obviamente no ha resuelto el tema de la paz en los territorios y la solución de todos estos temas de extorsión, reclutamiento, etcétera, aunque ahí se incluyó en las acciones específicas que eso no se diera, eso está incluido. Hay previstas unas veedurías sociales, eso está, y el mismo proceso de participación es una especie de voz, porque el proceso de participación no es simplemente un aplauso al proceso, hay voces críticas que desde los territorios dicen no queremos más violencia. O sea, la sociedad de hecho cumple un papel importante, aunque lo hemos dicho todo el tiempo, no sirve cese sin mecanismo de verificación, por supuesto, eso va a lo uno del otro, y tampoco se trata que el cese a fuego simplemente sea que todo quede quieto y todo quede quieto el ELN y no hay avance en el proceso. Está clarísimo eso, que la sociedad cumple un papel. Yo quiero referirme un poco a esta visión tan catastrófica que se plantea de la política de paz del gobierno. Yo sé que hay muchas carencias, seguramente, ahora yo no puedo responder por todas, yo respondo por mi pedacito y trato de incidir en lo demás, pero pienso que seguimos reproduciendo la idea de mirar lo que no hay y no lo que hay, y eso yo creo que una mirada de paz implica de verdad una mirada apreciativa de qué significa el reto de estos procesos, qué significan 9, 8 mesas, las que sean. Es decir, pienso que también ustedes aquí, la sociedad civil, la academia, puede cumplir un papel más proactivo para explicar estos procesos. Nosotros tratamos de hacerlo y de hecho, conscientes de nuestras dificultades de comunicación, eso lo estamos buscando mejorar, por supuesto, eso hay plena conciencia, pero tenemos también grandes enemigos en contra y que tienen intereses políticos clarísimos. Esto no es solamente falta de información, sino hay sectores políticos que quieren que la paz le vaya mal para que el gobierno le vaya mal. O sea, porque aquí también se juega una agenda política. Los medios de comunicación, todos sabemos que tienen agenda. Cuando uno habla con Blue Radio, Caracol, RCN, su mirada no es precisamente ayudar a que se comprendan y se valoren los procesos de paz, sino siempre la mirada qué funciona, qué no funciona y sobre todo qué no funciona. Entonces, recogiendo aquí obviamente las reflexiones y las necesidades que se plantean,
Yo siempre, a mí me invitan a 1000 baños de como rendir cuentas del proceso. Yo siempre le digo a los sabios, a los intelectuales, a los helenólogos, a los violentólogos, a todos, ¿por qué no ustedes no cumplen un papel también de multiplicar esto de otra manera? No de justificar ni aplaudir, no se trata de tener áulicos, pero contribuir a que estos procesos se comprendan en su complejidad, ¿no? Y de una manera constructiva, que no quiere decir que no se acepten críticas, etc. Porque definitivamente esto es un reto mayor, es decir, no es cualquier reto el que se ha planteado este gobierno de paz total. De por sí, hablar de paz total ya es como algo demasiado grande, es decir, es complejo. Y estoy de acuerdo con lo que decía Álvaro, a nosotros nos falta, a nosotros y a comunicación y todo, poner en lenguaje comprensivo para el ciudadano que entienda. Yo le decía a Iván Cepeda, el acuerdo 28 sabemos usted y yo lo que es, pero la gente del acuerdo 28, ¿eso qué es? O 27 acuerdos, es decir, eso hay que traducirlo en lenguaje para la gente si queremos que no sea solamente una cosa para expertos y especialistas, sino de verdad para la gente. Alguien me preguntaba cuando firmamos el acuerdo 28 y yo llegué feliz, el acuerdo 28 firmamos, y me decía, bueno, ¿y eso a mí qué me sirve? ¿Eso como para qué me sirve esa participación? Es decir, el tema pedagógico sí me parece un tema crucial a resolver, pero creo que este tipo de espacios, este tipo de reflexiones son muy útiles, pero que ojalá ayuden a comprender también, ¿cierto? A comprender mucho más la complejidad a estos procesos. Eso, no tengo más que decir. Ahora, que no hay metodología, que no hay enfoque, pues yo creo que si hay enfoque, si hay metodología, lo que creo que falta es hacerlo evidente y hacerlo mucho más visible, porque para que la gente lo entienda de qué se trata finalmente, ¿cierto? Eso también es un reto. Bueno, vamos con más preguntas y participación entonces. Si nos ayudas aquí, hay una allá atrás. De pronto solo despedir a Vera, que creo que ya se retira del espacio, así que bueno, muchas gracias. Vera, gracias. Gracias. Yo tengo dos preguntas bastante amplias, pero pues con base en todo lo que han dicho, y la primera para Vera, pero pues, también le inspiró lo que tú dijiste, Olga, al inicio, y es frente al recorte del enfoque de género que tuvo el acuerdo de Cartagena, que es un recorte descarado para con nosotras las mujeres. ¿Cómo garantizar y proteger este capítulo a las mujeres que está muy sujeto a los prejuicios patriarcales de la sociedad machista en la que vivimos? Eso es una. Y la otra es también para Álvaro, para Heider. Ustedes están un poco como en esa línea de la política pública. Y pues son como dos preguntas en una: es de qué manera se puede aterrizar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad de Política Pública para la formulación de una política pública de paz. Sabemos que hay avances en ello, pero pues ¿cómo lo ven ustedes? Y lo segundo es en esa formulación de políticas públicas de paz con claridad, pues qué cabida tienen entonces los instrumentos de capacidad administrativa e institucional que tienen las entidades territoriales para llevar a cabo no solo procesos de paz, sino también la implementación de un acuerdo que ya está firmado. Estamos recogiendo otras preguntas para que cada uno de nuestros panelistas, a manera de cierre, pudiera tomar algunas de las preguntas. Adelante.
Buenas tardes, Daniel Albarracín. Yo tenía dos preguntas. Una para Olga, como parte del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, y siendo más este espacio, ¿cuáles son los retos que actualmente ustedes tienen como comité para que esa implementación de esas 220 recomendaciones pues se vea más allá de unos indicadores de política pública y un análisis o unas discusiones entre Planeación Nacional y la Unidad de Implementación? Y para Álvaro la pregunta sería, ¿cuáles cree que serían los retos eventuales para un proceso futuro de construcción de memoria histórica con las autodefensas gaitanistas y con las autodefensas conquistadoras de la sierra? Y pues cuáles serían las diferencias con los procesos que han habido con las AUCE. Gracias por regalarnos el nombre también para no, yo a veces los panistas, yo como pregunta creo que sobra, ¿no? Nosotros decimos como pueblos indígenas, es que aquí para que haya una violencia hay muchos actores, pero aquí no estamos enfocando casi todo el momento son los actores armados de izquierda, pero históricamente aquí hay muchos actores. Hasta que esos actores no se reconcilien, no entiendan, nunca va a haber la paz, decimos nosotros. El conflicto armado no es hora de la década de los 60. Nosotros los pueblos indígenas somos víctimas históricamente. Aquí hay unos movimientos llamados políticos, llámese como se llame. Ellos hacen parte para que esta violencia se crezca. No dejan que haya reforma agraria. Y la política de la reforma agraria no es nueva. Varios presidentes o líderes que dicen que son de izquierda han propuesto, aquí se debe una reforma agraria. Y las personas que han hecho esa propuesta la han asesinado. Pero a mí me parece que hoy sentarnos a hablar de la paz total, cuando es un escenario evidentemente que lleva ciclos, yo digo, 2 ciclos de violencia, es ¿cuándo vamos nosotros a lograr la paz? Agradezco a los expertos que leen, investigan, pero eso ayudaba a minimizar el conflicto armado, al contrario, crece. Nosotros hicimos como organizaciones indígenas, hasta que todos los actores no se reconcilien, aquí no hay paz. Entonces, creo que la sociedad civil tiene mucha voluntad que sí haya paz, porque los campesinos, los indígenas, los agros, queremos que no haya violencia. Y los más afectados somos de la población rural, obviamente en unos sectores como pueblos pequeños, los más afectados, ¿cierto? Pero los de la clase alta no son afectados, ni les interesa la paz, ¿cierto? Pero sí nos interesa a la población más vulnerable, nos interesa la paz. Entonces yo creo que quería hacer esa reflexión. Muchas gracias. Gracias. ¿Tenemos una más? ¿O 2 más? Mi pregunta es, ¿hasta cuándo hay que negociar con los rebeldes? Mi abuelo sobrevivió a la guerra de los 1000 días, mi bisabuelo, y luego mi abuelo al Sumapaz, luego fuimos desplazados. ¿Y hasta cuándo hay que negociar con los rebeldes? Y entonces responden, hay que negociar porque son los que tienen la posibilidad de generar dolor y daño. Y al final, los destinos de las personas que no son rebeldes no son los con los que se genera una negociación. Se documentan todas las acciones violentas de los rebeldes y les dan mecanismos y poder de negociación para llevarlos a escenarios para tomar decisiones de todos. Y ahorita Álvaro contaba de 6 momentos distintos de diferentes guerrillas, de diferentes actores rebeldes que aparecen de derecha e izquierda. Pero ¿hasta cuándo como sociedad
vamos a seguir negociando con los rebeldes. Esto lo hago porque es necesario cambiar el paradigma de la negociación. Si bien desde el enfoque de la documentación de los hechos violentos solamente se le da garantía a las acciones malas para mostrar el poder que tienen la forma de causar daño, ¿por qué no reconocer un paradigma distinto de las personas que sí construyen, que sí forman y que sí están dispuestas a crear un nuevo país? ¿Hasta cuándo las consideraciones de las negociaciones de paz tienen que considerar a los rebeldes para negociar la paz? Gracias. Bueno, pues yo quisiera hacer como una pregunta cierre, ya con lo que tú estabas diciendo. Más que una pregunta teórica para ustedes, es como de la experiencia en las mesas en las que se han encontrado. ¿Qué ideas tienen ustedes sobre precisamente no centralizar este diálogo, ¿no? Que no se vuelva una situación académica, lo decía Vera ahorita, pero que también implique un aprendizaje colectivo? Yo personalmente, pues lo que he vivido, yo trabajo en la parte de iniciativas de memoria histórica en el Centro de Memoria, es una distancia muy larga, o sea, una distancia que lleva mucho tiempo de escuchar y de dialogar, pero también de establecer, pues como decía el compañero, una comunicación mucho más asertiva y una posibilidad que, por ejemplo, hoy en esta charla estuvieran más personas. Esto es de una relevancia importantísima. Me sorprende que seamos tan pocos y pocas en esta sala. Y yo les pregunto a ustedes, no les pregunto como una concepción intelectual, sino en los momentos de su experiencia como personas de paz que están en esta charla, ¿cómo han encontrado momentos para establecer precisamente una pedagogía de lo que estamos hablando, una posibilidad, una política pública concreta, que no sea tan enredada, que no sea tan administrativa, que tenga repercusiones en los territorios pues más afectados, porque definitivamente pues aquí hablamos desde la capital, que es muy distante? Si quieren compartirlo, si quieren guardárselo para ustedes, pues sería muy interesante escucharles. Gracias. Bueno, muchas gracias por las intervenciones. Cerramos aquí el espacio. Dime. ¿Puede ser la última? La última, por favor. Bueno, buenas tardes. Saludar a la panelista y a los panelistas. Yo solo quiero dejar como una reflexión con relación a que yo creo que esta paz total o una paz más justa, o el nombre que cada quien también, digamos, lo logra interpretar, creo que también es parte de responsabilidad de todos y todas, y no solo del Estado, porque también los gobiernos pues pasan, sino que también debe ser una responsabilidad de Estado. Y esto lo digo también en qué sentido, y es que mucha de la pedagogía que podríamos hacer las organizaciones, la academia, los líderes, las lideresas, distintas expresiones organizativas que hay en las regiones, es justamente poner esto, sin decir que todo está perfecto, por supuesto, que hay cosas que seguramente están fallando, que también hay que decirlo, pero también un poco en términos de lo comunicativo, pues la mayoría de la población rural pues informa de los medios que ya sabemos a quién responden, y no realmente de la realidad, que quizás porque es tan necesario, por ejemplo, el seguir insistiendo en restablecer los ceses al fuego, en seguir insistiendo en que los ceses al fuego no solo deberían ser de manera bilateral, sino multilateral, porque lo que sucede en el Cauca es justamente eso: combates entre los mismos grupos armados y no solo con la fuerza pública. Y también una mirada un poco también de que deben ser unos diálogos con todos los actores armados, legales e ilegales, porque en nuestro contexto en el norte del Cauca no solo es hablar de los actores, en este caso las disidencias, sino también hablar con la fuerza pública.
pero también hablar con la seguridad privada, porque no estamos hablando de cualquier 100 personas, sino más de 2000. Cuando vemos también que en ciertos municipios del norte del Cauca pues hay servicio de seguridad privada, porque la gente ya está creyendo que inclusive la policía no está haciendo su papel. Entonces, claro, como que el mismo contexto da que no solo que desencararse en un actor armado, sino en todos los actores armados que existen en los territorios. Y por supuesto que esos diálogos tienen que ser más de orden regional, porque no es lo mismo que pasa en el suroccidente colombiano a lo que está pasando en el norte del país. Y eso sí debe tenerse en cuenta un poco también, porque esas afectaciones y esas dinámicas organizativas también son diversas. Y por supuesto ahí, como mujeres, personas LGBTI, pues hemos sido insistentes también, y como es la responsabilidad también de la sociedad civil. Yo recuerdo que cuando se firmó los acuerdos de paz, pareciese que solo hubiese quedado responsabilidad del gobierno, que ya sabemos que hizo trizas el acuerdo, y realmente como que fuimos un poco muy silenciosos también al salir a defender esos acuerdos, un poco también porque no se están cumpliendo. Creo que estamos en un panorama que cada vez en los territorios es mucho más complejo, pero también está en cierto nivel de responsabilidad que tenemos todas y todos en los diferentes territorios del país, de cómo poner estos temas a discusión, a reflexión de la gente que inclusive pues no le llega esta información directamente, y que son otros los que están informando y que son otros los que están aprovechando a hacer pedagogía, no a favor sino en contra. Bueno, muchas gracias por los comentarios y preguntas. 3 minutos por cada uno de ustedes para el cierre. Lo siento mucho, pero a propósito del tiempo del que nos hablaba Vera ahora, es para ahorita. Este sí es el final, entonces 3 minutos. Arranque. Me voy a autorregular. Bueno, ya perdí un segundo. La primera pregunta, la tarea no fue fácil. Se inició desde el 2013 hasta el 2016, y creo que ahí se confluyeron muchas cosas: la experiencia, el conocimiento de las organizaciones, el tener una agenda. Las organizaciones teníamos una agenda, y yo creo que lo más importante eran las ganas de que ese acuerdo realmente transformara la vida de las mujeres más empobrecidas, sobre todo en el sector rural. Creo que ahí contamos también con la solidaridad de la comunidad internacional y con la apertura que hubo de ambas delegaciones. No quedó todo lo que hubiéramos querido, eso es motivo de otra charla seguramente, pero bueno, quedaron puntos fundamentales. En relación con muy rápidamente con el Comité de Monitoreo y Seguimiento, yo creo que tenemos retos de varias órdenes. Uno es realmente de cómo hacer un monitoreo a las responsabilidades que el Estado colombiano tiene, un monitoreo técnico que contribuya, no solamente decir que se cumplió, sino cómo se mejora. Pero para mí uno de los retos más importantes es cómo el comité contribuye a generar que es posible la paz en este país, que es posible que podamos vivir reconociendo las diferencias, que es posible que podamos vivir reconociendo al otro y al otro, y que las diferencias no nos tienen que llevar a matarnos. En clave es, por supuesto, de la misión del comité, que es también contribuir a la no repetición de los hechos y a la convivencia y la reconciliación. 2 minutos. Yo parto de una consideración del informe de la Comisión de la Verdad, que está en el volumen de hallazgos, también está, si no recuerdo mal, en el número 86 de No Matarás, que me parece muy interesante en el sentido que afirma los mayores momentos de democratización en la historia política del país en las décadas recientes ha sido a partir de procesos de paz. Y estoy convencido, y eso es contundente. La tregua del 84 abrió puertas a compromisos de democratización, no obstante que se frustran. Los procesos de paz del 91, en esencia, miren la democratización de la constituyente, y el acuerdo con las FARC pone en la agenda pública la reforma agraria y otros elementos de democratización. Pero hay una cosa muy importante: el país en estos últimos años está cambiando.
Y esto está cambiando radicalmente. Ya no son solo las guerrillas las que negocian. Lo hacían los movimientos sociales desde hace rato, pero se está generalizando. Han venido multitud de negociaciones. Las mingas de Cauca han obligado a ir a todos los gobiernos a negociar. Catatumbo, 2 paros regionales negociaron. Igualmente Buenaventura, igualmente Quito, etc. Las 17 consultas ganadas en el tema ambiental. Y esto no es teoría, no. Todas las entidades tienen que responderle compromisos institucionales y legales obligantes, con presupuestos y con políticas públicas. Incluso en el marco, por ejemplo, humanitario, la ley de Bojayá y la negociación con esa comunidad está cambiando el panorama. Y una buena noticia, una pregunta que se hace allí, que no se negocie solo con los rebeldes. Aquí no se está negociando solo con los rebeldes. Se está empoderando el movimiento social, el movimiento político-social, los movimientos territoriales, los movimientos ambientales. Pero otra cosa, sale el informe de la verdad y casi sale en caliente con el estallido social. Estamos haciendo un informe sobre el estallido social. Qué interesante. Y tiene toda razón Petro cuando le da públicamente agradecimiento a los jóvenes de sectores populares y comunidades de resistencias y luchas con el estallido social. Miren esta opinión, la tesis que dice en la Comisión de la Verdad se relativiza y está siendo superada. A mi juicio, perdió la insurgencia la bandera de liberar las transformaciones democráticas. ¿Y quién la tiene? El gobierno. Pero no por la verdadera de Petro, que es un gran líder, porque este gobierno logra llegar sobre la base de una alza en movimientos sociales diversos y un gran estallido social. Y recoge eso y crea una nueva circunstancia. Este país está cambiando en esta coyuntura. Y por eso no preocupa. Lo que no invalida la negociación con el ELN, lo que no invalida, pero la base está construyendo en muchos escenarios. Y hay negociaciones desde muchas interpelaciones y muchos movimientos, desde muchas dinámicas. Y esa digamos, es una relectura necesaria de una historia muy reciente y muy optimista en ese sentido. Digamos, de alguna manera Colombia despertó, entre comillas, ¿sí? Y es un gobierno histórico en el sentido de que por primera vez desde abajo, este pacto histórico son 7 movimientos políticos, sociopolíticos, redes, etcétera, feminismo, étnicos, etcétera, que explican, digamos, unos fenómenos que se están cuajando en el país. ¿Cuáles retos para la memoria histórica con las AGC, etcétera? Nosotros en el plan de desarrollo logramos incluir en el artículo 12 un compromiso con la metodología de los acuerdos de la verdad para proponer que se consideren en las mesas de negociación en el sentido de los compromisos con el esclarecimiento dentro de una agenda. Y digamos el balance que en general hacemos exitoso de ejercicios de memoria con actores adscritos a desmovilizaciones y procesos de paz en esa perspectiva. No habría tiempo de agregar algo más. Y estoy de acuerdo en el sentido de que la paz también se une a la idea de una paz en el sentido de la reconciliación en muchos ámbitos y crearle condiciones a eso, inclusive más allá del cliché de la polarización, porque es que siempre hay divergencias y apuestas y en democracia hay proyectos distintos. Además aquí no ha habido solo polarización, aquí ha habido diversos procesos políticos y sociales bien interesantes. En torno a la paz las élites se han dividido y ha habido élites más radicales contra los acuerdos de paz y sectores de élite, el caso de Santiago y otros también con los procesos de paz, algunos de manera más coyuntural. Inclusive es falso el cliché de la polarización. Aquí lo que hay es una intensa disputa política, intensa disputa sociopolítica, intensas disputas en el ámbito ciudadano, que hay que verlas, digamos, en sus contenidos, en sus apuestas y en sus posibilidades. Termino. Bueno, yo voy a ser muy rápido. En materia de cómo incluir, por ejemplo, los temas territoriales, política pública de paz, en materia de política pública, el tema de paz, pues los departamentos y los municipios tienen capítulos de paz. De hecho, hace 3 meses, 4 meses estaban los procesos de levantar información, por ejemplo, que Estefanía, uno de los mejores que yo he leído en Caquetá, por ejemplo, la gobernación de Caquetá hizo un capítulo
increíble en materia de política pública de paz, y junto a Florencia, de hecho, que por ejemplo, ha estado acompañando sus procesos de construcción de la política pública municipal en Florencia y departamental en Caquetá. Entonces, sí hay maneras de implementar la política pública, por ejemplo, en materia de, por ejemplo, recursos y acciones, eso existe. Segundo, en temas de espacios institucionales, Colombia tiene, por ejemplo, en consejos territoriales de paz, Colombia tiene aproximadamente más de 690 municipios tienen espacios de participación, consejos territoriales de paz, que son espacios para asesoría a las alcaldías en materia pública de paz. O sea, cuentan con casi el 70% de los municipios del país cuentan con un espacio de asesoría. El problema es cuando funcionan, y funcionan la mitad, pero digamos, son 300 municipios, digamos, eso es un montón. Y para cerrar, cuando se negocia, pues la política, cuando uno mira la cita política comparada, pues uno encuentra que hay que negociar hasta que se pueda desmontar, es decir, la solución armada pues no es viable. Uno puede remitirse a experiencias internacionales. La última fue en 2009 en Sri Lanka, cuando bombardearon la península de Jaffna y destruyeron a los tigres tamíles a un costo humanitario gigantesco. Entonces, ¿hasta cuándo hay que negociar? Pues hasta que lo podamos resolver. Es decir, digamos, la muestra de un ejército, la represión, no es una solución. Es decir, encontramos que los costos humanitarios que tenemos que pagar y la sociedad son demasiado altos. Sí, les excuso, Álvaro. Aquí, digamos, de una manera muy fraterna, pero muy sincera, yo sí creo que hay falencias en la política de paz del gobierno. Y no le hace bien al gobierno esconderlas, negarlas u oponerse a ese tipo de... Es que no hay formulado una estrategia de negociación, es que no están caracterizados los actores, es que no hay claridad en los alcances, es que no hay claridad en una cantidad de cosas, no solamente el marco jurídico, hay verdaderos vacíos, absolutamente. Es más, casi que es el peor gobierno en formulaciones de políticas, el peor con Pastrana. Y eso es un riesgo altísimo de improvisación y de vacío. Yo le haría ese llamado al gobierno, no es buena cosa, el asunto no es solo de pedagogía, hagámosla, la hacemos, sigámosla haciendo, no, aquí hay debilidades y ha habido errores, hay falencias, y no le ayuda al gobierno cerrarse a reconocer sus errores. Eso no puede ser el estado de genio del Campillo, que un día diga una cosa y el otro día una cosa 180 grados contraria. No, tiene que haber una coherencia gubernamental en su política pública. Y la ley 434 exige una coordinación de todos los entes del Estado y debe liderarla. El Consejo Nacional de Paz debe tener un papel protagónico al respecto. Gracias, Álvaro. Yo quisiera cerrar solamente este panel haciendo una buena confesión, una buena lectura de, por lo menos, como Javier decíamos ahorita, los tres del lado de ella, Álvaro, Olga, Vera, han estado acompañando históricamente una situación que el país por décadas ha tenido que lidiar, y escucharles con críticas, pero también con sentido de esperanza y expectativa de que es posible seguir andando en el tema, creo que nos da un buen cierre para hoy. Creo que hay mucho por hacer y no nos cansemos de seguir cultivando este tema de la paz. Necesitamos como sociedad civil seguir fortaleciendo. Yo me llevo una recomendación interesante: es qué hacemos cada uno de nosotros con este tipo de temas, especialmente con pedagogía de la paz, etcétera, que sí nos compete a otros órdenes también seguir profundizando este tema para que la sociedad civil siga su curso en este papel. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.